En este video explicaremos el capítulo 4 llamado La utilidad del libro Microeconomía Intermedia de Hal Varian. La utilidad es el bienestar que algo te genera. La importancia de la utilidad en lo que a elección se refiere es si un bien, o vaya, una cesta, tiene una mayor utilidad que otra y no el grado en el que lo es. La utilidad es una forma de describir las preferencias. La función de utilidad nos sirve para asignarle un número a las cestas de modo que las que se prefieran tengan un número más alto que las otras. En esta tabla podemos observar que tenemos tres bienes o bien cestas: la cesta A, la cesta B y la cesta C, cada una con diferentes utilidades: utilidad 1, utilidad 2 y utilidad 3. Lo que nos da a entender es que nosotros vamos a elegir el bien A sobre el B o el C, ya que nos genera una mayor utilidad, o bien elegiremos el B sobre el C porque también nos genera una mayor utilidad. Transformación monótona. La transformación monótona significa transformar una serie de números en otra, de tal manera que el orden se mantenga. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tenemos x1 igual a 10 y x2 igual a 5, los dos se tienen que multiplicar, elevar o sumar al mismo número. Supongamos que lo multiplicamos por 2. Al momento de realizar la multiplicación, nos da 20 y 10. El primero sigue siendo mayor. Con eso nos referimos a que el orden se mantiene. Y los números por los que multipliquemos, elevemos, tienen que ser positivos, ya que si no, sería una transformación no monótona. Observemos las dos figuras que tenemos aquí. La figura A es una representación de una función monótona, ya que al momento de alterar la función, los valores siguen teniendo el mismo lugar, como lo mencionábamos antes. Y la figura B muestra una función no monótona. Esto quiere decir que solo modificamos una cantidad y la otra la dejamos como está, por eso a veces aumenta y otras disminuye. Tasa de variación. La tasa de variación nos sirve para saber cómo es que varía la utilidad de un bien respecto al otro. Observemos la función de tasa de variación. Delta F significa la diferencia de bienes que existe y delta U la diferencia en la utilidad. Si observamos bien, podemos relacionar esta función con la fórmula para sacar la pendiente, la cual es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. La construcción de una función de utilidad. La función de utilidad es una forma de etiquetar las curvas de indiferencia, de modo que las más alejadas del origen reciban un número más alto. Para construir una función de utilidad, cuando tenemos las curvas de indiferencia, basta solo con trazar una diagonal y enumerar las curvas de indiferencia según la distancia a la que se encuentren del origen. En nuestra primera gráfica contamos con varias curvas de indiferencia. Al momento de construir nuestra función de utilidad, nos damos cuenta que la primera curva nos da una utilidad de 0, la siguiente una utilidad de 1 y así sucesivamente. Curvas de indiferencia a partir de la función de utilidad. Supongamos que nuestra función de utilidad es u paréntesis x1, x2 paréntesis igual a x1, x2. Sabemos que una curva de indiferencia es el conjunto de todas las x1 y las x2, así que k igual a x1, x2. Despejando esto, obtenemos que nosotros podemos saber el valor de x2 si dividimos k entre x1. Observemos nuestra segunda figura. Podemos ver que cada curva de indiferencia tiene un valor asignado: k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. K es nuestra utilidad. Y de la misma forma que la primera figura, entre más alejada esté la curva del origen, mayor utilidad nos va a generar. Sustitutivos perfectos. Los sustitutivos perfectos son los bienes que se pueden utilizar de la misma forma y tienen el mismo resultado. Entonces al consumidor le da lo mismo consumir uno u otro. Un ejemplo es lo de los lápices azules y rojos. Al consumidor no le importa cuál utilizar, sino cuántos tiene. La función para medir la utilidad de sustitutivos perfectos es u paréntesis x1, x2 paréntesis igual a x1 más x2. Las preferencias por los sustitutivos perfectos se representan de la forma u paréntesis x1, x2 paréntesis igual a x1 más bx2. A y b son el valor o precio de los bienes. Ahora, para graficar esto, necesitamos saber cuánto es nuestra utilidad o lo que tenemos para gastar y el precio de los bienes.
Dividimos el precio de X1 entre nuestra utilidad y hacemos lo mismo con X2. Pongamos un ejemplo. Tenemos 100 pesos para gastar. Esa es nuestra utilidad. Ahora queremos comprar manzanas que serán representadas por X1, las cuales cuestan 10 pesos, y peras serán representadas por X2, las cuales cuestan 5 pesos. Dividimos X1 entre 100 y X2 entre 100. Con 100 pesos nos podemos comprar 10 manzanas o 20 peras. Al consumidor le da lo mismo comprar 20 peras y 0 manzanas, 10 manzanas y 0 peras, o cualquier combinación que se pueda, ya que al final le van a generar la misma utilidad. La línea punteada nos dice que al aumentar nuestra cantidad de X2, disminuye la cantidad de X1 o viceversa, pero cualquier opción dentro de nos da la misma utilidad. Los complementarios perfectos son los que dependen uno del otro para funcionar. Nos da el ejemplo de los zapatos, el izquierdo y el derecho. Al consumidor solo le interesa el número de pares completos que tiene. Dicho número es nuestra función de utilidad. Para saber cuántos pares de zapatos tiene, tenemos que ver cuál es el número mínimo, ya sea del bien 1 o del bien 2. Dicho número será nuestra utilidad. La función de utilidad de los complementarios perfectos es U paréntesis x1, x2 paréntesis igual a mínimo llave x1, x2. Preferencias cuasilineales. Las curvas de preferencias cuasilineales son curvas de indiferencia como cualquier otra, que representan las preferencias de un bien respecto a otro, y a lo largo de esa línea hay una misma utilidad. Como podemos observar en la gráfica, el costo de oportunidad del bien 2 es mayor que el bien 1. Esto significa que nosotros preferiremos el bien 2 que el 1. Preferencias Cobb-Douglas. La función de Cobb-Douglas es otro ejemplo de función de utilidad, la cual se representa de la siguiente manera. U paréntesis x1, x2 paréntesis igual a x1 elevado a la c, x2 elevado a la d, donde c y d representan las preferencias del consumidor, los cuales al sumarlos nos tendrán que dar 1. Aquí tenemos dos ejemplos. En la figura A, c nos representa un medio y d nos representa un medio también, los cuales al momento de sumarlos nos da 1. En la figura B, c nos representa un quinto y d 4 quintos, los cuales al momento de sumarlos también nos da 1. Como podemos observar abajo de nuestras figuras A y B, contamos con una serie de funciones, las cuales solamente son una transformación monótona de nuestra primera función de Cobb-Douglas. La utilidad marginal. La utilidad marginal es la utilidad que te genera la última unidad del bien. Para calcular la utilidad marginal respecto al bien 1, utilizamos la primera función. Podemos observar que se mantiene fija la cantidad del bien 2. Para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumidor del bien 1, utilizamos la segunda función. Para calcular la utilidad marginal respecto al bien 2, utilizamos la tercera función. Y para calcular la variación de la utilidad provocada por una pequeña variación del consumidor en el bien 2, utilizamos la función número 4. La utilidad marginal y la RMS. La relación marginal sustitutiva es la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el 2 y se representa con la siguiente función.